resultado curioso. La primera pregunta que se proponía era que nos contarais si habíais propuesto, habéis nombrado alguna vez una mujer como árbitro. El 23% de vosotros lo ha hecho según declara. Lo más sorprendente no es ese 23%, sino que cuando se ha preguntado si habíais nombrado más de una vez a una mujer, hemos pasado de un 29% a un 29%. Es decir, que hay más de vosotros que han nombrado más de una vez a una mujer que una vez a una mujer. Yo tengo una pata económica y le digo que esto no cuadra, pero bueno, es normal a la hora de hacer estas preguntas. También se preguntaba, también se preguntaba si habíais pensado de nombrar a una mujer, y aquí bueno, pues hay espacio para el optimismo, y el 76% de vosotros habéis respondido que efectivamente se os había pasado por la cabeza, que es el primer paso para que te nombren, pero solo en un 23% o 29%, en función de si teníais esta esquizofrenia, lo habíais hecho. Un 30% de vosotros también ha respondido que habéis formado parte de arbitrajes en los que había un tribunal arbitral donde por lo menos había una mujer, y en un 21% de los casos habéis tenido la experiencia de tener una mujer como presidenta del tribunal arbitral. Eso es lo que habéis respondido. Un 76% de vosotros habéis experimentado, que es la cifra que a mí más me ha sorprendido, un 76% de vosotros habéis tenido la experiencia de tener un tribunal arbitral solo compuesto por hombres, y un 5% de vosotros, que es la segunda respuesta que más me ha sorprendido, ha tenido una experiencia, según declaráis, de tener un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres. Yo habría apostado porque el 95% de vosotros en algún momento habríais tenido un tribunal arbitral solo compuesto por hombres, porque es el statu quo, y menos de un 1% habría tenido la desgracia o el privilegio o la neutralidad de tener un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres, pero según declaráis, un 5% de vosotros habéis tenido un tribunal arbitral solo compuesto por mujeres. Estos son los datos, no sé si quieres que los valoremos. Yo he hecho a mi valoración. Yo lo que os pediría, Elena, si quieres empezando por ti, que des tu foto fija al margen un poco Sí. de la visión Mi de los foto fija, asistentes. mi misión aquí, como nos hemos repartido para no ser reiterativos, es yo he intentado fijarme en cuál es la foto fija desde el punto de vista de instituciones arbitrales, y lo que he hecho es analizar, empezando por casa, las distintas instituciones arbitrales tanto en el mercado español como en el mercado internacional. Y hay una frase que se hizo muy famosa en el 2003, me comentaba Deva, que sigue siendo una realidad, y es que el statu quo del arbitraje nacional e internacional es male, pale and stale, que es blanco, maduro y además terminado en O. Lo más probable es que encontréis hombres en tribunales arbitrales con carácter universal. Realmente stale no se traduce como maduro, se traduce como rancio, pero no me he atrevido yo a denominarlo. La verdad es que la media de edad es alta, la raza suele ser caucásica y el género suele ser masculino. De género, de edad y raza podemos hablar otro día, pero en lo que me compete hoy, que es hablar de género, pues la foto fija efectivamente se puede resumir en esa frase. Si vamos a arbitraje en España, he cogido las dos cortes de arbitraje más activas en términos económicos, y también he cogido la tercera más activa en términos de número de arbitrajes, y además que nos hospeda y ha tenido la amabilidad de hospedarnos hoy, que es AEADE. Si empiezo por mi propia casa, la Corte de Arbitraje de Madrid tiene una lista de árbitros que la compone aproximadamente 300 árbitros, de los cuales 36 son mujeres. Es decir, que en la lista de árbitros el 88% de los árbitros son hombres, el 12% son mujeres. Si vamos a los nombramientos que se produjeron en el 2014 se nombraron 128 árbitros, de los cuales 23 fueron mujeres, solo 23 mujeres
intervinieron como árbitros en arbitrajes de la Corte de Arbitraje de Madrid. Y el dato más importante es que de las 23 mujeres, 17 fueron nombrados por la Corte. Hay 4 formas de convertirte en árbitro: obtener el favor del mercado, obtener el favor de los compañeros, obtener el favor de las Cortes, obtener el favor de los jueces. Te puede nombrar una parte o 2 partes de común acuerdo, o el abogado de las partes. Te pueden nombrar 2 coárbitros en caso de que vamos a una presidencia de tribunal arbitral, con lo cual tendrías que tener el favor de los compañeros. Te puede nombrar una corte, que somos el plan B, o te puede nombrar la sala civil o penal del TSJ del lugar del arbitraje en caso de que estemos hablando de nombramiento judicial de árbitros. Las estadísticas del TSJ de Madrid es que desde que ha asumido competencias en el 2011, el TSJ de Madrid, que me conste a mí, nunca ha confiado el nombramiento judicial de árbitros a una mujer. Esas son las estadísticas que yo he tenido ocasión de comprobar, pero creo que me están diciendo que ha habido una, pero no aceptó, pero renunció, creo. En el caso de las partes, en el caso de la Corte de Arbitraje de Madrid, de esas 23 mujeres, 17 mujeres fueron árbitro porque la Corte de Arbitraje confió en ellas, no porque el mercado confiara en ellas o porque las compañeras confiaron en ellas. Tengo que decir que hace 2 años la decana del Colegio de Abogados de Madrid tuvo la amabilidad de invitarme a hablar de un tema parecido en la primera cumbre de mujeres que el Colegio de Abogados de Madrid había realizado en su historia, y la estadística era incluso peor. En ese caso había 18 mujeres nombradas, de las cuales 17 habían sido nombramiento de corte. Solo en una ocasión una mujer obtuvo el favor del mercado. Entonces, bueno, pues hay que ver dónde están los agujeros de confianza, porque al final el nombramiento de árbitro no es sino una confianza en la valía de un profesional. En la parte un poquito más optimista, vemos que de los 260 abogados que actuaron en arbitrajes de la Corte de Arbitraje de Madrid como abogados y no como árbitros, un 25% fueron mujeres. La siguiente corte que he analizado ha sido la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, por su importancia en el arbitraje doméstico español. Tiene 2 listas, tiene una lista de árbitros nacional y una lista de árbitros internacional. En la lista de árbitros nacional cuentan con 125 árbitros, de los cuales 2 son mujeres. Eso representa un 1,6% de su lista. Tengo que decir que hace 2 años solo había una, con lo cual por lo menos en 2 años hemos incrementado un 100% el número de mujeres que han incorporado a sus listas. Dentro de la lista internacional hay 90 árbitros, de los cuales 4 son mujeres. Eso nos lleva a un 4% de los casos. Sin embargo, en sus 25 años y pico de existencia, ninguna mujer ha actuado nunca como árbitro en un caso CIMA. Esto todavía no se ha dado el lugar, no ha aceptado un nombramiento. Me corregía, hablábamos con el director de CIMA de esto y me decía que había habido un ofrecimiento de nombramiento, pero no había sido aceptado. Al final, no ha habido una experiencia con una mujer como árbitro en arbitrajes CIMA. En el caso de AEADE tienen 200 árbitros en activo, porque hay 234 de esos árbitros, me decía Javier que hay 200 árbitros en activo, 23 son mujeres, es decir, tenemos un 10% de mujeres, y sin embargo, en los nombramientos de árbitro del 2014 hay una gran brecha. En asuntos arrendaticios son mayoría. El 67% de los casos arrendaticios de AEADE han recaído en mujeres, y me explicaban que hay la comisión a cargo de nombramiento de árbitros, hay 2 mujeres por cada árbitro hombre. Y bueno, pues eso es una buena noticia y una brecha. Sin embargo, si nos vamos a asuntos de mayor cuantía que no tengan que ver con propiedad horizontal o arrendamientos, menos de un 10% aproximadamente de los nombramientos totales fueron en manos de mujeres. Es la foto fija española. Poco deprimente. Si vamos al arbitraje internacional, tampoco nos alegramos demasiado. La Cámara de Comercio Internacional no tiene publicados datos más allá del 2012. Ayer tuve la ocasión de asistir y participar como miembro en la comisión de la CCI
y tuve la ocasión de hablar con la responsable de estadísticas, que me dio unos datos un poquito más actualizados, pero para que tengáis una idea, en el 2012 la Corte de Arbitraje, la CCI, no tiene listas, no tiene una lista como tal, con lo cual no hay porcentajes de lista, pero sí tienen listas de nombramientos. Se nombraron 847 árbitros, 71 mujeres, que implica un 8,5%. Va a salir dentro de un mes, me dice, y por eso nos cuentan las estadísticas, un artículo al efecto donde parece ser que esta cifra se ha elevado al 18%. En 2014 el 18% de los nombramientos corte, no de los nombramientos de parte, recayeron en mujeres. Hay una apuesta clara de la CCI por nombrar mujeres. Y un dato que yo siempre me gusta destacar, aunque sea de los datos de los 2012, es que un 65% de estos nombramientos, en este caso del 2012, 71 mujeres, tenían entre 40 y 60 años. Lo digo para quien todavía en el 2015 intenta justificar la brecha de la falta de nombramiento de mujeres en que no existen mujeres de 50 años con la experiencia acumulada de 25 años que puedan llevar grandes casos de arbitraje. La CCI os quita la razón porque en el 65% de sus casos las localizaron, con lo cual, como las meigas, a verlas, haylas. El London Court of International Arbitration ha hecho un esfuerzo brutal por nombrar mujeres. En 2013, que es su última estadística, de 344 nombramientos, 33 recayeron en mujeres, 9,5%. En las citas de 2011 eran menos de un 2%, por eso digo que ha hecho un gran esfuerzo. Lo mismo, de las cuales 26 fueron nombradas por la Corte. Solo en 7 ocasiones las mujeres fueron nombradas por tener la confianza de la empresa o por tener la confianza de los compañeros, es decir, que es una actuación de corte. Y la corte, para los fanáticos de las suecas o de los nórdicos, que sepáis que entre 2003 a 2012 solo un 8,4% de los casos recayeron en manos de mujeres, con lo cual tampoco es para tirar cohetes. Por último, quería hacer una pequeña incursión en el arbitraje de inversión. Como os va a contar Deva, el arbitraje de inversión, en los nombramientos de mujeres tiene algún truco porque son bipolares. Si te llamas Brigitte o si te llamas Gabriel, pues a lo mejor tienes alguna posibilidad. Si no te llamas Brigitte o Gabriel, pues tienes menos posibilidades. Yo simplemente tenía una estadística muy genérica que va a desglosar Deva, y es que desde enero de 1972 hasta enero de 2015, el 93% de los casos de los árbitros que nombró CIADI fueron a parar a manos de hombres y solo un 7% fueron a parar a manos de mujeres, de los cuales hay que descremar, porque de ese 7% hay un grandísimo porcentaje que fueron a parar a las mismas dos mujeres. Y bueno, y esta es mi foto fija.